Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. La eclesiología es el estudio de los orígenes de la relación con Cristo, su papel en la salvación, su política, su ética, su disciplina, su destino y su liderazgo cervical. Dado que las diferentes eclesiología dan forma a instrucciones o denominaciones muy diferentes, hay muchos subcapos en la misma. Por lo tanto, me enfocaré en el conjunto histórico-cultural y escritural sobre el tema. El término eclesiología es definido en el siglo XIX como la ciencia de la construcción y decoración de edificios que profesaban fe en Jesús. En la era presente se utiliza en el sentido contextual para el estudio adecuado de la historia y su papel en el mundo. Las raíces de la palabra eclesiología proviene del griego eklesia, que significa congregación de iglesia, y de logia, que es palabras, conocimiento o más bien lógica. Este compuesto es su combinación busca hacer un estudio detallado en conformidad a la ciencia o cuerpos de conocimiento al alcance como lo son, las escrituras, la historia y la secultura. Se puede comprender con esto que la eclesiología es la parte de la teología que dedica su estudio al papel que desempeña la Iglesia como una comunidad de organismo, y a la comprensión de lo que la Iglesia significa. ¿Qué es la Iglesia? ¿Quiénes la integran? Bajo este tema es importante primeramente comprender el significado de lo que es la Iglesia. La Iglesia no es el reino, aunque es parte de este, el reino es el gobierno divino, la Iglesia es el cuerpo por el cual la cabeza expresa su voluntad. Aunque la Iglesia tiene parte en el papel del gobierno de Dios, esta no es quien gobierna, sino más bien es gobernada por Él. Literalmente la palabra iglesia es asamblea. Una mejor traducción sería los llamados. En Colosense 1 verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el cuerpo, es el organismo espiritual compuesto por creyentes regenerados del cual Cristo es la cabeza. Veamos Colosenses 2 verso 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Las ilustraciones sobre el cuerpo en las Escrituras son utilizadas en referencia al cuerpo humano como una metáfora de la Iglesia, al comunicar que Cristo es su cabeza establece que es Él quien gobierna sobre ella. Así como el cuerpo es controlado por su cerebro, Jesucristo controla cada parte de su cuerpo para darle dirección. Veamos Efesios 4 verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. En Efesios 5 verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Podemos notar que aquí hay un punto de suma importancia. Primeramente, expresa que Cristo es el principio. Esta palabra del griego arche significa origen de archomai. Correctamente abstracto habla de un comienzo, de forma concreta se expresa la idea de jefe en orden, tiempo, lugar o rango. Según el propio léxico, tanto la fuente como la preeminencia de la Iglesia es Él. El contexto de inmediato habla de Jesús controlando la creación, y como el autor de la salvación, el conjunto contextual presenta que de igual forma la Iglesia como cuerpo suyo está bajo su dominio. Según la costumbre de esos tiempos, el término cabeza significaba autoridad, y era visto como la parte más respetada y honrada. Viéndolo desde el punto de vista de la tradición judía, llamaba a Dios en muchas ocasiones como el comienzo para aplicarlo a la sabiduría divina. La aplicación de esta idea estaba relacionada a que Él es el punto de partida, o muchos le dan el sentido a este verso como que Jesús es el comienzo de la nueva creación. Por el solo hecho de aplicarse el término primogénito,
pero en realidad lo que expresa es acerca de su resurrección y la aplicación de estar con los suyos en los días finales. Veamos 1 Corintios 15 verso 23 al 28. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Podemos notar que cronológicamente hablando Cristo fue el primero en resucitar para nunca volver a morir, y en esa resurrección incluye a todos los regenerados, dice el libro de Juan 5 verso 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. La Iglesia entonces tiene su origen y sostén en la supremacía del Señor Jesús. Veamos Efesios 1 verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Veamos Filipenses 2 verso 8 al 11, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Teniendo un claro concepto de lo que es la Iglesia como organismo vivo, es importante analizar lo que es la Iglesia como organización local. La Iglesia local es el grupo de individuos creyentes que han hecho profesión de su fe en Cristo, siendo así organizados bajo el propósito divino de ejecutar la voluntad de Dios en conformidad a las Escrituras. En la Iglesia local existen varias posiciones las cuales diseñadas por Dios para cumplir sus propósitos y velar que estos se lleven a cabo. Tales son los ancianos. Los ancianos ejercen el oficio de un liderazgo en la Iglesia, mas no autoritario. Este nombre se le coloca a quienes supervisaban y pastoreaban la Iglesia local.